Es abogado, profesor en ciencias jurídicas y máster en gestión universitaria. Soy docente en la Facultad de Ciencia Económica de la UNSA, enseño Derecho Constitucional y elementos de ciencia política. Y enseño también materias como formación ética y historia en varios colegios secundarios de la ciudad de Salta. Este programa lo hacemos con responsabilidad Nueva Salta, como siempre, con la afirmación y la certeza de que, bueno, tenemos que contribuir a los derechos de los ciudadanos, a defender esos derechos humanos de todos los ciudadanos. Y en ese marco, cuando hacemos las columnas, siempre aclaramos que esa columna únicamente pertenecen en cuanto a su responsabilidad a quien le habla, Eduardo López. No lleva ninguna responsabilidad ni al canal ni al invitado que eventualmente tengamos en el programa, ¿no? Invitado o invitada. Hoy tenemos un invitado, esperemos se haga presente. También decirle que estamos en campaña de afiliaciones y adhesiones, así que tienen las puertas abiertas. Sí, decirle claramente que hace falta un fuerte compromiso social, político, por parte de aquellos ciudadanos de Salta, que realmente es importante que den un paso adelante. Si no, las cosas van a ser cada día peor. Hoy en día tenemos ya una devaluación de un 21%, un aumento de los productos en un 15% seguramente en agosto, una inflación altísima, y lamentablemente esto es responsabilidad de la mayoría, es decir, de usted señor, que cuando a veces vota mal, no participa, no tanto en una elección, sino en dar un pasito al costado, decir, bueno, me voy a afiliar a un partido, voy a adherirse a ideas nuevas, distintas, y sigue votando lo mismo, con distintas caras, pero votando lo mismo. Y así es difícil que salgamos adelante, sino no solamente que no vamos a salir adelante, sino que también cada día vamos a estar peor. Por eso le invitamos a contribuir con una simple adhesión, con una afiliación que necesitamos en la cantidad de 4.000 para conformar el partido Nueva Salta. Este partido, que una vez con personalidad jurídica y cumpliendo sus requisitos que pide la ley electoral, va a poder presentarse en futuras elecciones, no en estas que van a venir, en las generales, pero sí por lo menos en los próximos años poder ser protagonistas, sabiendo que estamos ante una falsa democracia, pero por lo menos hacer el intento, en un marco difícil, de contribuir con nuestras ideas que expresamos a través de este programa, a través de redes sociales, para que usted señora, usted señor, esté informado y formado, no solo para poder votar, sino para poder conducirse económicamente, políticamente, socialmente, para que construyamos realmente una Salta para todos, no para unos cuantos, donde haya justicia, seguridad, educación, salud y trabajo para todos. Dicho esto, vamos ya a entrar a la columna del programa que teníamos preparado hoy, y no podíamos hablar de otra cosa que las elecciones que hemos tenido, ¿no? Bueno, estas elecciones tenemos los principales candidatos, las principales fuerzas. Hay algún otro que cruzó las PASO, pero lo que tiene más chance y han quedado de esas PASO que tenemos acá en pantalla es Javier Milei, Patricia Bullrich, Luro Pueyrredón, así se llama, y Sergio Massa. Los dos que están, tanto Milei como Sergio Massa, ganaron sus internas respectivas, Patricia Bullrich y Sergio Massa, y Milei no tenía interna, iba solo. Realmente lo que uno puede colegir de estas elecciones, que son realmente lamentables, las PASO siempre son lamentables, porque la gente va a votar a veces con la esperanza
de que va a elegir un candidato determinado, pero que ese candidato va a resultar electo, porque mucha gente no lo sabe. Pero en realidad no resulta electo nadie, sino simplemente son internas, abiertas, y que en muchos casos terminan generando graves crisis sociales, pero sin ninguna persona que esté electa como para decir, bueno, yo voy a asumir esta responsabilidad de presidente. No tenemos ningún presidente electo. Estos pasaron a las elecciones generales de octubre, donde ahí se va a elegir el presidente de la República Argentina. Pero uno no puede dejar de decir que estas elecciones son lamentables, una más bochornosa que hemos tenido en nuestra reciente historia democrática, en donde realmente la gente, entiendo que no ha tenido salida y ha realizado un voto castigo, ¿no? Mucha gente ha votado en blanco, más de 1.200.000 personas votó en blanco, más voto nulo en todo el país, más muchos otros que no fueron a votar, más de 10 millones de personas, que evidentemente están desencantadas con este sistema pseudo-democrático, en donde presentan los mismos candidatos que vimos en pantalla, esos candidatos que evidentemente todos piensan lo mismo. Algunos dicen que van a hacer, bueno, dolarizar, que van a frenar la inflación, que van a echar empleados públicos, como el caso de Milei, pero más allá de eso, todos piensan lo mismo, es decir, todos quieren hacer lo mismo, algunos lo dicen, otros no. Y tal es así que después de las elecciones, Sergio Massa, como ministro de Economía, que tendría que haber renunciado, porque uno entiende que cuando alguien pierde una elección, tiene que renunciar a una postulación o al Ministerio de Economía. Esto es una regla que se impone en el mundo, en Europa, en los países europeos, más serio que el nuestro por lo menos. Quien pierde una elección renuncia y deja el cargo a otro. Pero aquí Sergio Massa se aferra al cargo y a pesar de los desastres que está haciendo la economía, perjudicando a todos los argentinos, sigue en el cargo, como ministro y como candidato, que ya tendría que haber renunciado por lo menos como ministro para seguir como candidato. Pero Sergio Massa sigue y sigue haciendo daño. Entonces, el día después dispuso una devaluación del 22% del peso, destruyendo el peso. Es decir, así como Milei quiere destruir el peso reemplazado por el dólar, bueno, Massa también y Patricia Bullrich harían lo mismo, destruir el peso para que reine el dólar. Es decir, todos piensan lo mismo. Por eso la gente no tiene salida y termina votando en blanco en muchos casos. Pero hay muchos que pensaron que votando a Milei, este producto de marketing político de los grandes poderes económicos de este país, que evidentemente demostraron como que poner a alguien constantemente diciendo frases hechas en los canales de televisión, dominando las redes sociales, que también con la contribución del kirchnerismo, el masismo, le dieron mucha plata a Milei para que justamente levantara y constituyera ese tercio que decía Cristina Kirchner en su momento, que tiene que ser una elección de 3 tercios, tanto el kirchnerismo con Massa, Patricia Bullrich con Juntos por el Cambio y la fuerza de Milei. Bueno, se le hizo realidad a Cristina Kirchner, tanta ayuda que le dieron a Milei, tanta plata que le pusieron, tanta cobertura que le dieron a un personaje realmente psiquiátrica como Milei, a un hombre violento, que cuando estuvo en Salta, una periodista la maltrató en Metam, la trató de burra. Si yo lo dijese yo, realmente me colgarían, no saldría más en un canal de televisión. Lo dice Milei y está bien, está cubierto por los medios de comunicación y la justicia, que tampoco hizo nada al respecto. Pero alguien de ese tipo, y que tiene la cobertura de los medios de comunicación, llegó sin supuestamente estructura, pero con muchos recursos, con carteles gigantes en todas las provincias, con los canales de televisión a su disposición,
sin militancia, por supuesto, sin ayudar a nadie, un personaje egoísta, saca el 31% de los votos, más que fundamentalmente de voto castigo, ¿no? Hacia el gobierno actual, evidentemente, que es insostenible, el gobierno de Massa. Pero también uno debe decir, en ese aspecto, que este personaje, Javier Milei, un personaje realmente lamentable de la política, con su propuesta que en caso de hacerse realidad va a causar el sufrimiento de muchos de aquellos que lo votaron, ¿no? Muchos de aquellos que lo votaron o lo votarían, como si fuese un chiste, van a ser los afectados de esa política, ¿no? Van a sufrir en carne propia lo que haga Javier Milei o Patricia Bullrich o lo que está haciendo Massa también, ¿no? Este salto al vacío, esta pobreza en lo que están llevando, nunca vista en este país. Y lamentablemente, bueno, es quien triunfa, sin una estructura, y demuestra realmente que también hay una gran parte del electorado argentino y salteño también sobre todo, porque saca un 50% de la gente que fue a votar. Este personaje que logra esa adhesión también demuestra que hay gente que está dispuesta a votar no solo por cuestiones económicas, sino también por cuestiones emocionales, por odio a determinado sector, a los pobres, a los pueblos originarios, odio a su vecino. Tenemos una sociedad realmente bastante conflictiva, bastante complicada, que está dividida por sus intereses personales, y que realmente no ve al otro como un prójimo, sino lo ve como un enemigo, ¿no? Está bastante disgregada, sin objetivos realmente comunes, colectivos, como hubiese pasado hace años atrás. Es una sociedad individualista. Y bueno, una sociedad de ese tipo que odia al otro, que lo ve como un inferior, se siente identificada con personajes como Milei, que también odia a los otros, que su discurso destila solo odio, y que lamentablemente va a llevar al cabo al país, ¿no? Un personaje de este tipo, que evidentemente no va a durar mucho en un cargo público, ¿no? Porque esos mismos que lo votaron son los mismos que lo van a sacar. Pero más allá de eso, demuestra que hay gran parte del electorado que se siente identificado con el actuar de esta persona porque son así, porque son egoístas, porque no creen que el otro es igual, no creen que haya que ser solidario, creen que si tiene una camioneta 4x4 hay que pasarle por encima a una persona, pero no solamente un rico, sino puede ser un pobre que tiene un camión, o que es empleado, cuando ve un piquete dice, bueno, yo los pasaría por encima, sin pensar que en muchos casos, si esas personas no luchan, él también va a perder su trabajo. Pero es el tipo de sociedad que tenemos, lamentablemente, y es la que vota a Milei sin tampoco preocuparse, ¿no? Y lo otro que demuestra también esto es la baja formación educativa, cultural del pueblo argentino, ¿no? Que uno ve que en una democracia de este tipo están conduciendo al pueblo todo a un verdadero desastre, increíblemente. Y lo cual nos demuestra que la democracia por sí misma no asegura a las personas, bajo ningún aspecto, que estemos mejor, que salgan electos los mejores, las mejores ideas. No siempre gana el mejor en la democracia o pseudo-democracia que tenemos, porque está impregnada por grandes medios de comunicación que mienten a la gente, les esconden información, que no la forman, por una educación de baja calidad, evidentemente, que no forma ciudadanos, que forma personas, pero ni siquiera como personas, sino simplemente como meros entes para vivir en sociedad de consumo, preocupados por sí mismos, ¿no? Y lamentablemente estas son las consecuencias. Y no se recuerda un poquito, lo está diciendo alguien que no es ni cristiano, ni católico, en el caso mío, pero referirme a la Biblia, que hablaba de ese momento cuando el romano Poncio Pilato decía, bueno, ¿a quién quieren que ajusticiemos?
si a Cristo o a Barrabás, como mostrando realmente la democracia realmente en ese momento en la Biblia, y la gente votó por salvar al malo, lo salvó a Barrabás y lo condenó a Cristo, ¿no? Es decir, la democracia por sí misma ya desde su tiempo, hasta el día de hoy, no asegura el bienestar de la gente. Por menos este tipo de democracia. Que vote la mayoría no significa que vayan a ganar los mejores ni las mejores ideas, y que lamentablemente puede ganar el peor, o los peores. Y más en un contexto que la gente no tiene alternativas, porque es este malo, o es la mala de Patricia Bullrich, o el malo de Massa. Es decir, todos piensan lo mismo, todos son neoliberales, todos trabajan para potencias extranjeras, todos están por destruir este país, por darle el puntazo final, porque todo esto es un proceso, no es que se dio de la noche a la mañana, sino que un proceso que viene ya de hace varios años de destrucción constante de un país que baja día a día los escalones. Y ya estamos llegando a los últimos peldaños y no encontramos el fondo. Se viene evidentemente una crisis grave, ya comenzó, ya veníamos, pero esto se va a profundizar. Prácticamente tenemos un Rodrigazo que muchos jóvenes no saben y que van a votar sin saber el tipo de cosas, sin saber historia, sin estar formados, que es lo que pasó en la década de los 70 y que fue una devaluación importante como la que hizo Massa y que generó una elevada inflación y que hizo que el ministro que se llama apellido Rodrigo renunciara en el gobierno de María Estela Martínez Peros, generando gran cantidad de pobres por ese momento. Un verdadero desastre económico. Bueno, lo estamos repitiendo muchos años después, ¿no? Más de 40, 50 años después se hace lo mismo, pero parece que no aprendemos, ¿no? Porque evidentemente la historia a los argentinos en general, hablo en general, no en particular, no le importa. Yo soy docente secundario y veo que al alumno no le importa la historia, no la estudian, y así se pasa, por supuesto, con la educación deficiente que tenemos. Pero que los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla, y la estamos repitiendo lamentablemente. Hemos dado vuelta y volvemos a comenzar en la misma mala situación que tuvimos hace más de 40, 50 años. Una devaluación salvaje, aumento de precio y un jubilado que, por ejemplo, termina ganando $100, que no es nada, que es una miseria. Lo mismo los trabajadores públicos o cualquier trabajador. Se calcula por esa devaluación este mes de agosto va a ser una disminución de los sueldos por lo menos un 10%, con inflación de un 15%. Realmente algo salvaje, y lo cual no tiene salida porque Milei haría lo mismo y Patricia Bullrich, Luro Pueyrredón, descendiente de la oligarquía porteña, ese es su apellido, también haría lo mismo. Lamentablemente no vemos salida, el voto no es la salida, y yo le pediría al señor director si nos puede mostrar las placas. Hay 2 placas sobre elecciones, sobre sus resultados, para que analicen un poquito cómo vota la gente y veamos qué pasó. No tanto los resultados, que ya más o menos saben, 1/3 para cada uno, pero realmente no es 1/3 para cada uno, sino es un cuarto para cada uno. Porque si vemos ahí en pantalla, en cuanto a los resultados nacionales, vemos que de 33 millones de personas votaron 23 millones aproximadamente, y que eso significó un 69% de votantes, es decir, cayeron unos 6, 7 millones de votos de esta elección nacional, sin contar los votos en blanco. Así estamos viendo que votaron afirmativamente un 60% de votos. Y la siguiente placa, si lo podemos ver, señor director, esto a nivel nacional, lo veamos un ratito. Más bien los votos nulos, 286.000. Los votos en blanco, 1.098.000, no es poca cantidad, es mucha la cantidad, y como 10 millones de personas que no votaron, ¿no? Está hablando que votaron únicamente de paro 69% de votos. Y si pasamos a la próxima placa, vamos a ver lo que pasó en Salta, también con la misma situación. En la próxima placa, como vamos a ver, en Salta votaron un 61% de votantes, ¿no? Es decir, mucho más bajo que a nivel país,
con el departamento en el cual votaron 53% como en San Antonio de los Cobres. Tenemos que votar un 64% de votantes y de ahí hay un 3-4% de voto en blanco, es decir, estamos hablando de, en cantidad de votantes, un 60%. Bueno, entonces aquello que se atribuye una gran elección, decir, no ganamos por lejos, es un 50% de los votos, sí, pero no es una gran elección tampoco, no es algo de otro mundo, porque está hablando del 50% de votos sobre lo que fueron a votar y descontando los votos en blanco. Es decir, estamos hablando que sacaron un tercio de votos del padrón electoral. No sacaron más a nivel Salta y a nivel país está hablando un 25%, el que más sacó. Es decir, Milei no saca un 30%, sino un 25% del padrón. Y con eso, Massa por supuesto menos y Patricia Bullrich por supuesto menos, Massa aún así sacando menos 20% del padrón, sigue gobernando, haciendo un desastre el país sin renunciar. Pero definitivamente no son grandes elecciones porque hay mucha gente que no participó. No estamos hablando como la década de los 80, 90, que hablamos de un porcentaje de votantes de un 80%. Hacer una elección 50% con cantidad de votantes un 80%, sí es una buena elección, ¿no? Es una elección realmente estupenda. Estas son elecciones medianas, pero bueno, como se muestra únicamente sobre lo que votaron, parece algo de otro mundo. Y estas personas que llegasen eventualmente con los mismos proyectos neoliberales de derecha, cualquiera de los tres, que van a ser un desastre en este país, como se está haciendo ahora Massa, lamentablemente van a llegar sin un consenso determinado. Van a llegar con un escaso porcentaje de votos, de un 25%, porque no son los 3/3 que quería Cristina Kirchner, sino son 4/4, ¿no? Eso es lo que realmente hay. Hay 3 candidatos que sacaron más o menos esa cifra y el resto que votó en contra, votó en blanco o no fue a votar. Es una crisis política importante, grave. Es difícil encontrar una salida, pero sabemos que, evidentemente, hay un pueblo que en líneas generales no está en condiciones de votar. Creo que tendremos que ir, por ejemplo, ya como propuesta, sin acabar la propuesta, porque esto daría para mucho, daría para un libro, ¿no? Tenemos que ir en el régimen de voto voluntario, tendremos que terminar con el voto de 16 y 17 años, porque un joven tiene que por lo menos terminar la secundaria, ¿sí? Bueno, o tener edad de terminar la secundaria, haber vivido más, saber de historia, estar formado para poder votar. Si no vota cualquier cosa que le dicen, sin analizarla, sin tener por lo menos la experiencia de haber vivido, decir, bueno, viví una hiperinflación, viví el menemismo, bueno, alguien tuvo experiencia, ¿no? Pero esto, realmente seguir sin experiencia y su formación a votar, termina estos desastres que estamos teniendo actualmente. Si vienen tiempos duros, difíciles, lamentablemente se ha abierto la caja de Pandora y lamentablemente el pueblo no tiene opciones, porque todas estas opciones harían lo mismo, ¿no? Algunas lo dicen, caso Milei, otros lo esconden, no lo dicen, pero lo hacen de hecho, como Sergio Massa, haciendo un ajuste importante sobre los sueldos, mandando la miseria total a los jubilados, haciéndole caso al Fondo Monetario, que harían lo mismo los demás candidatos. En ese esquema, yo no le encuentro salida y plantearse a veces el campo progresista, popular, si no, el proyecto nuestro o el otro, pues si el proyecto de usted también es de derecha, también tan de derecha como de los otros. Entonces no sé cuál es la diferencia. No le damos opción a la gente. No tiene cero opción. Por eso la gente votó en blanco, yo voté en blanco, porque tampoco voy a avalar esto. Y si pudiera no ir a votar, no iría a votar, porque tampoco puedo legitimar este tipo de pseudo-democracia que nos está llevando a un verdadero desastre a este país. Y con esto no quiero ser dejarse optimista, pero también mi deber decir la verdad, lo que está pasando. Porque no mentir a la gente, decir, no, todo está bien, pero vamos a salir. La esperanza es lo último que se pierde, pero la esperanza tiene que ser sobre bases razonables y racionales. Si no, difícil que se hagamos. Por lo menos tratamos de decir la verdad, o nuestra verdad, lo que pasa, que otra perspectiva que se ve, que no se ve muchas veces en los grandes medios de comunicación, que adulan los candidatos, que lo hacen más potable, pero por supuesto siempre respondiendo a los grandes poderes económicos que son dueños de ese medio masivo de comunicación, y no en favor de la gente, sino en contra de la gente. Bueno, con esto finalizamos la columna de esta primera parte de este programa.
Vamos a ir ya a la segunda parte del programa después de la pausa, señor director. Tenemos un invitado, también un militante político, pero no solamente que nos interesa hablar a nosotros, sino que hablan también otras personas de su perspectiva, más allá que coincidamos o no sobre este momento difícil que está teniendo este país y esta provincia. Vamos ya a la pausa, señor director, pausa de canal, pausa del programa y en minutos volvemos. Va con tu afiliación al partido Nueva Salta, que te brinda esta oportunidad para trabajar juntos en una provincia que precisa de nuevas ideas, proyectos superadores y distintos actores de la política provincial. Doctor Eduardo López, presidente del partido Nueva Salta. Celular 3875-204-789. Página www.partidonuevasalta.com. Facebook Eduardo A. López. Es hora de que te involucres. Contamos con vos.